Tengan muy buenas tardes. Bueno, es algo muy importante el tema de hoy. Muy importante. Em, Hay muchos hermanos que muchas veces asistimos años, nos congregamos años. Y la verdad aún no sabemos orar. Y es algo triste, pero Dios hoy nos quiere hablar y cómo orar. Cómo orar. Muchas veces nos dicen, ¿no? Orar es como abrir tu corazón a un amigo. Está bien eso, no hay ningún problema, pero aquí vamos a tratar de ir en un orden, de, ni- de establecer un orden para que después este hábito, si gusta Dios, pueda quedarse en, en sus corazones. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos entonces al libro de Mateo 26:41. Mateo Mateo 26:41. Muy bien, dice así el Señor en su palabra. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hay muchas veces que te dicen orar, tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. ¿Sí? Muchas veces leemos este versículo y también nos enfocamos en el orar, ¿sí? Pero si vemos donde dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dice, pero la carne es débil, se está complementando a la primera palabra que dice en el versículo, velad. Velad en hebreo significa renunciar al sueño. ¿Por qué uno tendría que renunciar al sueño? Eso sí, quiero aclarar que no solamente hace referencia al sueño en el momento en el cual nosotros nos ponemos a dormir, ¿sí? Esto hace referencia a todos los sentidos. Y más adelante, pues investigando, esto nos dice el Señor para evitar ser sorprendidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Normalmente, antes, em, no antes, ahora se aplica todavía. Por eso se hace guardia en los cuarteles, en los regimientos, ¿no? Los que están a cargo de todo un regimiento, los que están en la guardia, no tienen que dormir. ¿Para qué? Para que el enemigo no los sorprenda, no los ataque. Y si les ataca, pues ellos alertan a todo el regimiento, ¿no? Con sus trompetas y todo. Y no es todo el regimiento el que hace la guardia, sino son unos cuantos, nada más digamos unos 25 personas. 25 personas los que están alrededor de todo el regimiento. En este caso, de nosotros, nuestro trabajo
es estar constantemente en guardia. Así como a David, que él en un momento de ociosidad, el enemigo supo, ¡pum!, atacar, y pues sucedió lo que le pasó al rey David. Es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta para directamente no pasarnos a orar. También hace referencia esto a que nosotros podamos escudriñar, podamos estudiar la palabra de Dios. Nosotros, claro, como en otros regimientos, no podemos levantar nuestras armas y empezar a disparar a medio mundo, no. El Señor nos dice, estudia, no bajes la guardia, evita ser sorprendido por el enemigo. Y no es como que tú vayas a agarrar una espada y vayas a enfrentarte. Nosotros no podemos ver. Nuestros ojos no pueden ver. Entonces el Señor lo que hace, lo que hizo Jesús fue darnos esa oportunidad, darnos al Espíritu Santo para que nosotros podamos entrar en comunión con Él, no solo en oración, sino también estudiando su palabra, y mediante el Espíritu Santo, pues nosotros podamos entender su palabra. Así que estas dos van muy agarradas de la mano, porque muchas veces no sabemos cómo orar, pero en la Biblia misma nos dice cómo poder nosotros, cómo podríamos nosotros aprender a orar. Y pues esto vamos a hacerlo según a los escritos, según a las cartas de amor que tiene Dios para nosotros. Como el primer punto, vamos a tomar la confianza en Dios. La confianza en Dios. Muchas veces nos salen palabras de de nuestra boca, de nuestro corazón, porque no confiamos del todo en Dios. Y como no confiamos, nos es difícil tener una relación con Él, nos es difícil poderle comentar. Y esto sucede a que nosotros no conocemos a Dios. Es por eso que en un principio hemos estado hablando de velar y orar, de poder estudiar su palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Pues estudiando su palabra. No solo los días que hay cultos, no solamente cuando ves a un hermanito ahí hablando de Dios, no, todo el tiempo, todo el tiempo. Hay algo que voy a comentarles que a mí me sucedió en el instituto. En el instituto yo era el único que no era cristiano. Después todos los demás eran cristianos. Nos hacían levantar 5 de la mañana para poder estudiar. Yo como supuestamente gran lector decía, oye, yo sé leer, voy a entender rápido, a mi manera. Cuando pasaba el que estaba encargado, yo no entendía nada. Todos pedían, yo así decía, sí, Señor, por favor, ayúdame a entender tu palabra y todo eso. Pero llegando el momento para dar la respuesta, yo no podía responder. Dice el Señor en su palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un versículo que es bastante fuerte. ¿Cómo llegar a tener confianza en Dios? Muy aparte de estudiar su palabra.
¿Cómo podemos tener esa confianza en Dios? Como segundo punto, tenemos aceptar nuestra condición. Yo me acuerdo que iba al río y empezaba a botar las piedras ahí en el río en el instituto y decía, Señor, ¿por qué no me escuchas si yo te quiero conocer? Sabes que te quiero conocer. ¿Cómo debo hacer para poder conocerte? ¿Cómo saber de ti? Yo no tenía celular en ese entonces. Una gran mayoría de los hermanos tenían celulares y se levantaban con las alarmas. Una noche me acuerdo que me puse a llorar, así moqueando y todo, y le dije, Señor, realmente yo te quiero conocer. Te quiero conocer y quiero que me digas cómo puedo conocerte. ¿Cuándo quieres hablarme tú? Está bien. Dime cuándo quieres hablarme tú. Y me voy a levantar. Levántame tú. Y 3 de la mañana, ¡pum! En punto, en el reloj de pared que había en el cuarto, en la habitación de varones, el reloj ahí, 3 en punto. Y yo me asusté y me acordé de lo que hablé con él. Me fui a asear. Después de eso, dije, Señor, ¿dónde te hablo? Y en mi mente vino, ve donde hacemos culto. Estuve ahí, todo oscuro, mi linterna apenas alumbraba. 3 de la mañana. Y le dije, Señor, estoy aquí. Dime por dónde empiezo. ¿Qué hago? Y esto es aceptar nuestra condición. Me dijo, acepta tu condición. ¿Cuál es la condición que tienes? ¿Cómo te encuentras ahora? Él te pregunta, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Y cuál es la condición del hombre? Nos vamos a Salmos 51:5. Muy bien. Salmo 51:5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios me dio la oportunidad de poder hablar esto en la casa de mi padre. Y era una pregunta que me decía, ¿cómo es posible, no? Cuando le hablaba, ¿qué padre elegimos nosotros? ¿Qué padre eligió Adán una vez habiendo caído en la tentación? Y le dije, en maldad. Tenemos maldad dentro de nuestro corazón. Desde que Dios nos permite levantarnos, entonces nosotros tenemos esa condición. Ni por más que hayas asistido años, ni por más que hayas sido de la doctrina que hayas llevado en tu vida, desde niño hasta adolescente, hasta en tu juventud, por más que creas o no creas, esta es nuestra condición. Maldad hay en nuestro corazón. Si Dios, por su gracia y su misericordia, nos permite estar con vida, respirar ese perdón,
respirar em, conforme a su palabra, respirar amor. Y ese amor únicamente lo tiene Dios. Entonces nuestra condición siempre ha sido de maldad. Y en pecado concibió a mi madre. Le dije a mi padre, que él fue el de la pregunta, pero los pastores, que no sé qué, que los hermanos, que así, que son malos, que así. Entonces Dios nos da esto para poder compartir. Dije, desde el vientre de nuestra madre ya estamos en maldad, porque esta es la condición del hombre. Entonces, aceptar esa condición, Señor, como una oración, ¿verdad? Señor, no merezco estar con vida. Y mira tú, estás permitiendo que pueda respirar, estás permitiendo que pueda mover mi cuerpo, estás permitiendo que pueda hablar contigo. Indigno soy, Señor, y aún así, cuán grande es tu amor. Y empiezas a hablar con Dios, así como ese hermano del 2017 en el instituto. Decía, Señor, no merezco estar aquí. Y era yo solito. Créame que era el único que estaba ahí en el templo. El único. Y no sé, yo siento que es Dios el único que puede hacer estas cosas grandes y maravillosas en tu vida. Aunque no la merezcas, no lo merezcas. Me decía, ora, acepta mi condición. No, Señor, y ahora, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Como tercer punto tenemos necesidad de Dios. Necesidad de Dios. Nos vamos en el mismo libro, ya, Salmo 86, 1, que está más adelantecito. Salmos 86, 1. Listo. ¿Qué es la necesidad? Y aquí Dios nos dice en su palabra, es un salmo muy hermoso. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Inclina, oh Dios, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Menesteroso es igual a necesitado, ¿sí? Hay una observación aquí donde dice afligido. Normalmente nuestra condición siempre nos hace poder hablar con Dios cuando estamos en angustia, en problemas, cuando estamos enfermos. Recién es donde realmente tenemos esa necesidad de decirle a Dios, Dios, necesito que me ayudes, necesito esto, Señor. Pero créanme que después de esto, Dios quiera que cambie, que solamente por conveniencia hablemos a Dios. Y realmente
tengamos esa necesidad en nuestro corazón, ya no solamente cuando estemos afligidos, cuando estemos por pruebas, sino, como dice, el cristiano debe estar todo el tiempo contento. Pero ¿cómo va a estar contento el cristiano todo el tiempo si suceden muchas cosas en la vida? Pero Jesús te dice, pues, no, no te preocupes, yo te estoy escuchando, yo te voy a oír, yo te entiendo. Y dices su palabra que sí te va a escuchar. El mediador, muchas veces otros sabemos que es el Espíritu Santo y sus ángeles de Dios que permiten que nosotros podamos tener esa comunicación con Dios. Jesús nos dice en el libro de Juan 14:26, vamos al libro de Juan, mm, Juan 14:26, aquí está. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os acordará todo lo que yo he dicho. Muchas veces como seres humanos nosotros solo nos recordamos lo que nos conviene. Solo nos recordamos lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, pues nuestro cerebro, como tiene tanta maldad, lo desecha. Y eh, no nos permite estar a cuentas con Dios. No nos permite el poder tener esa comunión perfecta con Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nos dice Jesús cuando escuchamos su palabra? Nos dice cuánto nos ama, nos educa, nos forma. Es hermoso saber cómo todo está aquí en la Biblia. No hay nada que se pueda escapar. Si en algún momento no puedes orar, si en algún momento no te sale la oración, Señor, envía tu Espíritu Santo, por favor, para que pueda hacerme recordar. Porque mi condición como hombre no me permite recordar algunas cosas que tengo en mi corazón. Yo me acuerdo cuando estaba en el día de ayuno, en el segundo día de ayuno, el Señor dijo, si prometes algo a Dios, tienes que cumplir ese mismo momento, ese mismo instante, porque Dios no te va a tomar como por ignorante, por chiste lo que vas a prometer con Él. Si no vas a cumplir, mejor no prometas con Dios. Y yo decía, Señor,
¿Hay algo que alguna vez yo te he prometido? Hazme recordar, por favor. Te ruego que me ayudes a recordar. ¿Qué cuentas aún tengo contigo? Y pan, Miguel, tal cosa me prometiste tal año, tal año. Él va a inclinar su oído para escucharte. Y mediante el Espíritu Santo va a hacer que tú recuerdes todo lo que ha pasado en el día. Hay veces hay cosas que no recordamos y hay cosas que no. Entonces, esa necesidad que tenemos, dejemos que el Espíritu Santo guíe esa necesidad, que lo hagamos conforme a su voluntad también. Porque de nosotros nuestra voluntad es llegar a casa, revisar un rato el celular, echarnos en la cama y dormir. O levantarnos en la mañana, revisar el celular, asearnos y continuar todo lo demás. Todo esto quizás más adelante se te vaya haciendo un hábito. Por eso nos toca hablar con Dios, nos toca hablar con Jesús y decirle que nos enseñe poco a poco todo esto. Y vamos al cuarto punto donde es muy, muy importante y muchos, la verdad, eh, como que tratamos de dejarlo ahí de lado para que nadie lo vea, pero recordemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, toda lo sabe. Muy bien, vamos a irnos ahora a la parábola de la oveja perdida. Está en Lucas, el libro de Lucas. Vamos en el cuarto punto, que es el arrepentimiento. Y es algo muy importante para poder tener oración con Dios. En esta parte no es que haya obviado el tema de, ¿no?, que uno ora como hipocresía. Muchas veces quizás nos ponemos en desacuerdo con Dios y decimos, no, Señor, es que yo estoy haciendo mal y estoy haciendo mal. ¿Y cómo es posible que siga haciendo mal? Y hay tantos hermanos que están bien y tú tienes una riña con Dios, tienes un enojo con Dios y no te permite tener esa comunión con Él. Como hay otras personas que dicen, yo tengo mi negocio y por mi negocio no puedo dejar, o sea, sé que voy a pecar, sé que voy a estar mal, entonces no merezco estar yendo a la iglesia, porque no me va a perdonar todo el tiempo estar yendo es como ser hipócrita. Y nos quedamos con eso y endurecemos nuestro corazón. Pero aquí el Señor nos dice en su palabra, en Lucas 15, 1 al 7. Muy bien. La parábola de la oveja perdida. Porque recordemos que todos los días, por la gracia y misericordia de Dios, ¿cuántas horas paramos en el mundo? Muchas horas, yendo a los estudios, yendo al trabajo. ¿Cuánto tiempo nos llevamos contaminando? Entonces es algo muy importante que también no hay que dejar simplemente de lado, sino aquí nos dice el Señor en su palabra. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿A quién se están refiriendo? A Jesús. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿quién? Jesús. Dice,
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cómo vuelve esa oveja? La oveja grita, llora, y no es que la oveja, no es que no es que la oveja no es que la oveja ande bien, sino anda preocupada, angustiada, gritando todo el momento, tratando de buscar el camino. Pero el único que es el camino, ¿quién es? Es Jesús. Yo soy el camino, te dice. Es el único que te puede llevar a un lugar donde tú vas a estar bien tranquilo. ¿Y cómo vas a llegar a estar tranquilo? Pues conociendo a Dios. Muchas veces vemos en este sentido nosotros como en la condición que nos encontramos. El camino de Dios, el camino del cristiano es difícil. El camino el camino del pecador es mucho más fácil, no tienes por qué estar preocupándote qué no hacer, qué no hacer. En el camino de Dios es solamente prohibición, 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 que te prohíben esto, que te prohíben esto otro, que tienes que ir por allá, y no tienes que ir por acullá, y muchas otras cosas. Pero eso una vez les comenté, eso dicen porque no conocen a Dios. Si realmente logramos conocer a Dios, no tendríamos ese pensamiento. Y hay mismos cristianos que piensan eso. Recuerden que nosotros somos también y aquellos que quizás en algún momento se han ido para el otro lado, pero recuerden que el Señor dice que es mejor que alguien que se arrepienta. Y es algo que a mí me ha costado años en el instituto. En el instituto yo estaba 2 horas orando por día. No porque yo era el mejor, sino porque Dios ponía eso en mi corazón. 2 horas ahí, confesando tantas cosas, teniendo comunión con Él todas las noches, casi durante 2, 3 meses así. Y después continuaba ya más seguido, ya era una conversación mucho más personal con Él. Desde mi niñez tuve que contarle lo que yo me recordaba. Mira, Señor, así yo hacía, entraba al taxi de mi papá, me sacaba monedas y me iba a los vicios de la computadora a jugar ahí en internet. Desde estas pequeñas cosas. No he perdonado a mi mamá, no he perdonado a mi papá por el tema de que me han tratado así en mi niñez y hay muchas cosas. Dios te pide verdadero arrepentimiento. Y si tú en algún momento dices, no me va a perdonar, es que es feo estar caminando así con un rato tibio, no, el Señor te dice, arrepentite. No solamente se van a alegrar aquí, no solamente vas a hacer que se contente Él, sino en los cielos también van a estar muy contentos los ángeles, porque estás volviendo. Y no te pongas en ese plan de que, así me quedo y así voy a estar. Un punto muy importante también, ¿no?
que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, es ya no tratar de cometer el mismo pecado. Pero eso vamos a verlo más adelante. Ahora nos vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 1. Isaías 1. 15, 16. Isaías 1, 15 al 16. Y dice así: Cuando, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están vuestras manos, ya, llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es por eso que es muy importante esto del arrepentimiento cuando nosotros estamos hablando con Dios. Decimos, ¿por qué no escucha mi oración? ¿Por qué no hay una respuesta a mi oración? Porque no hay verdadero arrepentimiento. Porque tus manos siguen manchadas. Una gotita, igual, mancha es mancha. Cuando entregaban la ovejita para ser sacrificada, esta oveja no tenía que tener ningún defecto para que pueda ser de agrado a Dios. Entonces Dios nos dice, arrepiéntete de verdad. No importa que estés caminando o estés tambaleando, pero arrepiéntete. Pero nosotros queremos directamente escuchar, nosotros directamente queremos escuchar la respuesta cuando no somos sinceros con Dios. Esta es otra parte muy importante, ¿sí? ¿Por qué seguimos cometiendo el verdadero pecado? O sea, digo, el mismo pecado, van a disculparme. ¿Por qué seguimos cometiendo el mismo pecado? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué? Bueno, aquí hay unos cuantos versículos y pues vamos a leerlos, que es muy importante. Dice uno que no amamos a Dios y no tenemos temor a Dios. Por eso es que cometemos el mismo pecado. En el libro de Génesis, nos vamos a Génesis directamente, nos dice, Génesis 6, versículo 6, capítulo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Hace un rato estábamos viendo que en maldad hemos sido formados. Y eso es cuando somos bebés. Una vez nosotros teniendo uso de razón, nuestro corazón está lleno de continuo solamente de mal. Y como estamos así, pues no tenemos miedo, no tenemos ese temor, no amamos a Dios tampoco. No hay ese temor. Temor de Dios es aborrecer el pecado, repudiar el pecado.
Y ahora nos vamos al libro de Juan 14:15. San Juan 14:15. ¿Dónde está? 14:15. Muy bien. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando hablamos de que no amamos a Dios, aquí nos dice el Señor, si me amas, pues guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No, pero era una mentira piadosa, que no, con la mirada, con el pensamiento. El pensamiento, el corazón del hombre es continuo mal. Jamás digan, jamás pongan, jamás digan que no, yo no camino así. No, 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 eso no está bien. Eso va a hacer que nosotros nos vanagloriemos y quitemos la gloria de Dios. La gloria únicamente tiene que ser para Dios. Entonces, si en algún momento tú, tú has estado diciendo, no, yo no camino, yo no soy así, no, acepta esa condición, porque esa es nuestra condición. ¿Y hasta cuándo va a ser esa condición que tengamos? Va a ser hasta que Jesús regrese. Entonces, en nuestra oración también, Dios, ven ya, pronto. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? Los mandamientos no solo son los 10 mandamientos. Toda la Biblia, todo este hermoso libro, todas estas cartas de amor están llenas de mandamientos. Y te enseñan principios verdaderos. Te enseñan a tener ese temor que muchas veces, como jóvenes, adolescentes, no somos temerosos. No hay eso en nuestro corazón. Entonces es por eso que normalmente pisamos lugares que después nos arrepentimos, lastimamos a las personas, como estábamos viendo en la segunda lección. Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, y después nos terminamos preguntando por qué esto, y estamos culpando a Dios. No. ¿Cómo vamos a llegar a amar a Dios? Pues guardando sus mandamientos, escuchando y sobre todo poniendo en práctica. En el mismo libro, en San Juan 14, nos vamos al San Juan, versículo 14, verso 23 al 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es hermoso lo que dice aquí. Dicen muchos, ¿no? Y es lo que a muchos cristianos les preocupa una vez que se bautizan, les preocupa una vez que están en el camino de Dios. Hay otras personas que dicen que no, que los cristianos así, que los que creen caminan así, que son malos, que son peores que los pecadores. Yo he escuchado eso. Lo que uno no necesita, lo que uno necesita en esta vida no son buenos cristianos.
Lo que uno necesita en esta vida es a Dios. Lo que uno necesita en esta vida es a Jesús en su corazón, en su vida. Ahora, cuando dice guarda, no simplemente está diciendo que lo tengas en tu corazón, el que tiene mis mandamientos. Cuando tú tienes algo en la mano, pues puedes compartirlo. Puedes compartir de ese amor que Dios te ha mostrado. Solo tenerlo en tu corazón, también poder ser el vivo testimonio. Aquellas personas que dicen que los cristianos así no, tú no necesitas de buenos cristianos, tú necesitas de Dios, tú necesitas de Jesús. Él se va a encargar después de todo. Es por eso que muchos tienen miedo a estar aquí, es miedo seguir a Jesús, a Dios. Pero Él te dice, mira, miren, volvemos a leer y dice, y Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Dios va a estar contigo todo ese tiempo, aún estudiando la palabra, aún estado en oración. La oración ayuda bastante. Hay veces con ellos estar en la universidad y se escuchar ahí, se empiezan a reír, empiezan a hablar del TikToks, de Facebook, que han visto tales videos, de series, de todo hablan. ¿De qué no hablan sería? Y eso muchas veces para uno es lamentablemente, como les decía, ¿no? Contaminación muchas veces para el oído, tampoco juzgando, ¿no? Ah, están hablando así, ah, no, no, céntrate. Yo, por la gracia y misericordia de Dios, cierro mis ojos y me pongo a orar y no escucho nada hasta que el docente llega. Y Dios te da esa paz, pero hay que sincerarnos. Estamos haciendo paso por paso y estamos a punto de terminar. Es muy importante, ¿no? Arrepentirnos. Es muy importante aceptar nuestra condición. Es muy importante eh, tener esa necesidad de Dios. Y si no la tienes, pedir. En cuanto a los salmos, sería muy bueno. Nos vamos al libro de Salmos. Vamos a irnos directamente al Salmos, que me parece de mucha bendición. Al Salmo 13. Al Salmo 13, 1 al 6. Salmo 13, 1 al 6. Y es hermosa esto. Poder orar, poder hablar con Dios. Un segundito. Van a disculpar, mis enanitas están tratando de golpeando la puerta. Es hermoso este salmo, volviendo, y dice, escucha, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma en muerte.
para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré, oh Jehová, porque me ha hecho bien. Es una oración del rey David. Con toda sinceridad, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir tambaleando? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir yendo a la universidad, contaminándome? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir con este negocio, con este trabajo que no me deja tener una relación personal contigo? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir siendo distraído? Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en este cuerpo? Señor, ¿hasta cuándo vas a venir tú? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperarte, Padre? En mi caso, mi familia quiere que caiga de una vez, Señor. Mi familia quiere que vuelva al mundo, Señor. No está de acuerdo con que yo pueda seguirte a ti. Señor, ¿hasta cuándo? No permitas, sé tú mi luz. Alumbra mis ojos, dice, para que no me duerma de muerte. La única luz, el único que puede alumbrar es Dios, es Jesús. Es hermoso este salmo. Vamos terminando. Es muy importante, no lo olviden, los salmos son muy lindos. Traten de memorizarse un salmo y que ese esté en su oración. Es muy hermoso también poder tener salmos para poder hablar con Dios. Para terminar la oración, estamos en el punto 6, ¿sí? Nos vamos al libro de Juan 14. Libro de Juan 14, versículo 14, verso 13 y 14. Y esto es lo que nos dice el Señor cuando nosotros hablamos y tenemos comunión con Él, ¿sí? Y dice así, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús te está prometiendo que sí te va a escuchar. Aunque no tendría por qué, ¿no? No, pero si el hermano Miguel ha dicho que sí o sí me va a escuchar. Dios es un Dios justo también. Así que estamos en eso, ¿no? Es Dios de amor, es Dios perfecto. Nosotros, mucha condición de maldad en nuestro corazón, endurecemos nuestro corazón, nos perdemos como las ovejas, andamos en nuestra propia voluntad, tomando nuestras propias decisiones. Es hermoso cuando dice, no, todo lo que vas a pedir, pedirlo en mi nombre. ¿Y quién está diciendo estas palabras? Jesús. Jesús te dice, en mi nombre pedirlo, en mi nombre, yo lo haré. Aunque no tendría por qué. Si ahorita nos analizamos, si nos ponemos a pensar cómo estamos, conociendo a Dios, no conociendo a Dios, cómo estamos.
Pero Dios es tan amoroso, te entiende, y es el mejor ser que te va a entender en esta vida. Y te dice, cuéntame, el mejor consejo que Él te va a dar es para ti. Una gran bendición. Todo lo bueno proviene de Dios. Dice Dios en su palabra, no hay bueno ni aún uno en la tierra. Y, y eso nos olvidamos. Preferimos contarle a otras personas nuestros problemas, preferimos contarles nuestras aflicciones, ni los conocemos bien. Hay algo que les voy a comentar y a mí me ha pasado. Mi padre siempre me decía, el amigo o la amiga no existe. Yo decía, no, que sí existen, que todo esto, ¿saben? Tu hermana en Cristo Jesús, eso sí existe. Tu hermano en Cristo Jesús sí existe. Aquellos temerosos de Dios. Pero aquellas personas que no temen a Dios y eres tú el primero en contarles, decirles, esto me está pasando y te pones a llorar, por tal razón te está pasando, no te merece, tú no lo mereces y solo consejo del mundo te dan. Y no llegas a nada. Buscas, 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 sigues viendo cosas que no, que piensas que tú sí estoy bien, pero ¿por qué sigo buscando si estoy bien? Si no me interesa esa persona, si no me importa, ¿por qué sigo buscando? ¿Por qué esto? Por qué me contradigo? Porque escuchas consejos de hombres, porque hablas con hombres. Sí, Miguel, pero vivimos en el mundo, hermano Miguel, vivimos en el mundo y ten esto en tu cabeza en claro, sí, vives en el mundo. Jesús también vino a vivir en el mundo. Jesús también, como decía en el libro anterior, se junta con los pecadores, come con ellos. Jesús ya ha estado en esta posición, ha estado en nuestra posición y nos ha enseñado. Él no se apartaba de Dios. Todo el tiempo estaba en constante oración. Incluso para hablar con otras personas que le escuchaban, él oraba antes, en las madrugadas. Tantos ejemplos hay hermosos, ¿no? En el Nuevo Testamento. Cuando iban sus discípulos, Jesús estaba orando y ¿qué hacían sus discípulos? Se dormían. Velad y orad. Lo primero que hacían era no velaban y mucho peor no oraban. Y es así como ustedes van a formar, como resultado final, van a abrir su corazón recién a Dios como un amigo. No intenten ir de golpe, porque muchas veces intentan ir de golpe y fallan y fallan y fallan. ¿Y después de quién la culpa? Culpamos a Dios, nos culpamos a nosotros mismos, aunque nosotros mismos, porque quizás no nos guían, no nos orientan cómo poder realizar todo esto así. Pero aquí está Dios hablando hoy en día en tu corazón y diciéndote lo siguiente para terminar. Nos vamos al libro de Apocalipsis. Nos vamos al libro de Apocalipsis, versículo 3, verso 20. Ok, está bien por aquí. Y dice así en el verso 20. Muy bien. Es lo que te dice Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y, y cenaré con él y él conmigo.
Jesús está todo el tiempo, cada minuto, cada segundo, cada hora. No simplemente está cuando vas a culto, todo el tiempo. Estás en la universidad, ahí está, esperando, tocando la puerta. Miguel, abre la puerta. Si tú no permites entrar, pues vas a luchar solo. Tengan en cuenta muchas veces que luchamos contra un ángel. ¿Quién era Lucifer? Un ángel. Un ángel. Nosotros somos seres humanos, débiles. Que venga el enemigo a querer arruinar tu vida. Jesús va a estar ahí contigo. ¿Qué va a hacer? Va a salir escapando. Entonces permitamos que Jesús pueda estar con nosotros todo el tiempo. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Permitamos que pueda estar con nosotros. Permitamos que pueda bautizarnos con el Espíritu Santo cada mañana cuando nos levantemos. No solamente es el bautizo y el Espíritu Santo cuando tú te bautizas, no. Es todos los días, los tipos de bautizo. Que solo es una vez y después el bautizo de todos los días, todas las mañanas. Ese rocío de la mañana. Nos vamos al libro de Salmos. Sí, con esto Dios nos permite finalizar este estudio. Salmos 145, Salmos 145, 17 al 19. Perdón. Ya estoy cerca. 43, 44, 45. 17 al 19. 145. 17 al 19. Muy bien. Dice así. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en toda su obra. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. En el 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. No se olviden de esto. No nos olvidemos de esto. Esto va para mí también. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces, todo lo que hemos estado viendo hoy
por la gracia y misericordia de Dios, está en el último versículo. Temor, clamar. Clamar es tener necesidad. De verdad es aceptar tu condición. Aceptar que únicamente es el camino, el único camino verdadero es Él. Así conforme va, va yendo, vas haciendo esto, se te va a hacer un hábito en tu vida. Bueno, eh, eso sería la lección de hoy. Permitamos al Espíritu Santo que nos pueda guiar. Ya saben, todo va en orden. Dios es un Dios de orden. Anterior vez, en la otra clase pudimos hablar de eso. Él te quiere formar. Y una de estas maneras de poder formarte es conforme eh, el Señor te quiere formar. Y una de esas maneras es enseñarte cómo orar. Si Dios permite, a la siguiente clase, pues nos va a enseñar cómo poder meditar, cómo poder estudiar. Que todo lo que hagamos, todo lo que salga de nuestra lengua, de nuestra mente y los pasos que demos sean conforme a la voluntad de Dios. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que si es la voluntad de nuestro Señor, si nos levantamos durante esta semana, pues que sea para respirar su perdón. No se olviden, confianza en Dios. ¿Cómo vamos a tener esa confianza? Conociendo a Dios, estudiando su palabra, escuchando prédicas y sobre todo compartiendo y practicando. No solo es escuchar, también es ponerlo en práctica. Cuando tú pones en práctica es cuando tú estás llegando a temer, el que teme a Dios. Aceptar nuestra condición, jamás decirnos, yo oro, me levanto 3 de la mañana, me levanto 5 de la mañana, soy mejor. No, gracias a Dios, Dios te hace mejor. Todos nosotros somos inútiles. Gracias a Dios somos útiles. Nuestra necesidad, oh Dios. Señor, no tengo esa necesidad de orar contigo. Pon esa necesidad en mi corazón. Quiero conocerte. Y es algo muy importante que Dios va a ver en la oración, que te va a decir muchas cosas, te va a mostrar muchas cosas como deja tal persona o alejate de tal. Y tienes que obedecer, porque Él te está diciendo todo por tu bien. El verdadero arrepentimiento. ¿Por qué seguimos cometiendo el mismo pecado? ¿Por qué lo seguimos cometiendo? Porque no amamos a Dios. No hay ese temor. ¿Y cómo vamos a llegar a amarlo? Pues conociendo su palabra, guardando sus mandamientos, teniendo sus mandamientos a la mano. Hermosos salmos que Dios nos ha permitido tener para poder hablar con Él también. Terminar la oración siempre en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Él lo va a hacer. Aunque no tendría por qué, pero aún así lo va a hacer.
Dios siempre cumple sus promesas. Jamás seamos desesperados, Señor, pero el banco, pero Señor, el auto, Señor, pero yo quería enamorar con la hermana, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. A mí me ha costado y me ha estado costando entender que los tiempos de Dios son perfectos. Otros días, si Dios lo permite, vamos a poder compartir sobre eso. Muy bien, al final, Dios va a permitir que realmente nosotros podamos abrir nuestro corazón como un amigo. Ten tiempo para estar a solas con Cristo. Muchas veces cuando estamos con Dios en oración, solo pedimos y pedimos perdón. Conforme va pasando el tiempo, van a ver que va a ser una relación, va a ser un a solas con Cristo, sin pedir perdón y sin pedir algo a cambio. Hablar con Él como amigo, así como íbamos en orden, en 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Señor, no confío en ti. Al decirle no confío, ya estás hablando, ya estás orando con Él, ya estás teniendo comunión con Él. Al decirle no tengo esa necesidad en mi corazón de poder orar, ya estás hablando con Él sin darte cuenta. Pon verdadero arrepentimiento en mí, ya estás hablando con Él sin darte cuenta, ya está pasando tiempo. Enséñame a cómo tener temor, cómo amarte. Así, con calma. Si no tienes paciencia, Señor, pon paciencia. Eso también que tienes que tener mucho en cuenta, que la oración tiene que ser, ¿cómo se dice? En orden. Está en orden. Confianza en Dios, aceptar tu condición, necesidad de Dios y verdadero arrepentimiento, ¿no? Incluso son estos 4 puntos los muy importantes, 1, 2, 3, 4. Los otros ya son como pequeños regalos que Dios nos da, incluso hasta son 5 hasta terminar la oración. Entonces, hay algo que me desvía al estar hablando, es que es muy importante ser específico con la oración. Hay veces que no especificamos muy bien la oración. Hay algo que te aflige. Entonces cuéntale, tengo esto en mi espalda, esta carga que no me deja, tengo mi pasado aquí en mi espalda y eso no te va a dejar avanzar. Siento rencor contra tal persona y eso no te va a dejar avanzar. Jesús te dice, entrégame tu carga y vas a ver lo que Él va a hacer en ti. Grandes cosas. Muy bien, eso sería por hoy. Que Dios les bendiga. Y bueno, será hasta la siguiente clase, si Dios lo permite. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos aquellos que luego nos van a estar escuchando.